Muy bien. Hoy pues en el curso de Historia Universal estaremos hablando de las primeras civilizaciones, los primeros hombres en el mundo, cómo vivían, de qué se alimentaban, cómo fueron ellos conociendo diferentes técnicas en la agricultura, en la ganadería. Y después estaremos estudiando la Edad Antigua. ¿Mm? Este tema pues va dirigido a los alumnos del primer año de secundaria de la institución educativa ELIN. Estos son los lineamientos que siempre exigimos al inicio de las clases, que usted siempre debe colocar su primer nombre y su apellido. Muy bien, tengan un lapicero, un cuaderno, unos apuntes para que usted pueda anotar temas muy importantes para la siguiente parte. Ahora sí les pido que presten mucha atención. El objetivo de la clase del día de hoy, usted va a aprender cómo el hombre buscaba sus alimentos, cómo se forman las tribus, cuál es la diferencia entre vida nómada y sedentaria en los primeros pobladores. Y después estaríamos hablando la Edad Antigua y cuáles fueron los primeros inventos en este periodo. Muy bien. A ver, nosotros pues habíamos hablado en la clase pasada de historia, que la historia universal pues viene del mundo, de todo el mundo, la historia mundial o la historia de la humanidad. Habíamos estudiado en la clase anterior que la historia universal pues, es un conjunto de hechos y procesos que se han desarrollado en torno al ser humano. Entonces, todo lo que ha podido aportar el ser humano en este mundo, desde su aparición, cómo vivía, cómo se alimentaba, en qué lugares, por qué se trasladaba de un lugar a otro lugar, por qué se fueron formando las ciudades, cómo construyeron las primeras grandes ciudades, a quienes adoraban, a quienes colocaban ellos como autoridades. Entonces, todo eso origina en torno al hombre. El hombre, pues, es un ser inteligente, con una capacidad, Dios le ha dado, pues, la sabiduría, y de alguna otra manera, poco a poco, lo ha ido demostrando en diferentes periodos. También el hombre en la actualidad sigue brindando cada día más aportes, muy diferentes pues de los que fueron hace miles de años. Muy bien. Entonces, muchachos, aquí hay que prestar mucha atención. La historia, vamos a encontrar, como habíamos hablado también en una clase anterior, en la historia vamos a encontrar siempre historiadores que tienen un concepto diferente de la historia. Nunca lo que dice un historiador es lo mismo lo que piensa otro historiador. En los libros vamos a encontrar nosotros que la historia se divide en 4 edades importantes. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Desde qué fecha comprende la edad antigua? Como hemos dicho, siempre el personaje principal en la historia universal es el hombre. Desde que hace su aparición el hombre en este mundo, y de acuerdo a lo que se ha podido encontrar, gracias a la arqueología, uno puede descubrir pues las pequeñas casitas, sus instrumentos de caza, con la cual ellos mataban a los animales para su consumo. También todo lo que se ha podido encontrar, pues estudia, considera a esta etapa de la edad antigua. 4.000 años más o menos, algunos lo consideran hasta 6.000 años antes de Cristo, hasta el año 476 después de Cristo.
comprende la edad antigua. No se olviden, desde los 4000 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 476? Es cuando es destruido el Imperio Romano en Europa. ¿Ya? Entonces, a partir, cuando es destruido el Imperio Romano, finaliza la Edad Antigua. Pero han aparecido otros historiadores. Hay otros historiadores que dicen, no, el hombre no ha aparecido hace 6000 o 7000 años, ni 10000. Hay historiadores, hay científicos, pues, que dicen, no, el hombre ha aparecido hace 3 millones de años. El hombre antes no era un ser humano, dicen algunos científicos. Dicen, el hombre antes era un mono, antes era un chimpancé. Antes el hombre no caminaba erguido, sino caminaba con los brazos arrastrándolo en el suelo. Bueno, son estas teorías aparecieron pues hace más de 200 años de un tal Charles Darwin. Él decía, no, para mí el hombre apareció hace millones de años. Entonces, es por eso que hay algunos historiadores, hay algunos que dicen, pues, que hay que considerar a la prehistoria. Bueno, son conceptos de otros historiadores. Este señor Charles Darwin, pues, dice, pues, que el hombre, ¿no? Era un monito y pasó millones de años, después comenzó a caminar de una manera erguida, hasta lo que hoy somos. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que el hombre viene del mono? Pues el hombre no viene del mono, porque la teoría de la evolución que fue presentada hace más de 200 años es solamente una hipótesis, nada más. Es una hipótesis, significa pues que no tiene todavía un sustento que es verdadero, que hipótesis solamente viene a ser algo que se presume que puede ser. Entonces, esta hipótesis de que el hombre ha evolucionado, pues, proviene del siglo XIX, hace más de 200 años. Y hasta el día de hoy, esta es una noticia también que ustedes tienen que saber, no ha habido ningún descubrimiento o experimento científico que respalde a esa teoría de evolución. Vuelvo a repetir, hoy no hay ningún descubrimiento o experimento científico que eso respalde, que el hombre proviene del mono. Por lo tanto, si no hay ningún experimento científico que respalda a esta teoría de evolución, entonces no podemos aceptar que el hombre viene del mono. Por eso le ponemos aquí un aspa. No hay descubrimiento o experimento científico que la respalde. ¿Qué más? Porque esa teoría de la evolución, pues, prácticamente pues dice que todo lo que hoy se ha creado, se creó de la nada, producto pues de una explosión, y de la nada apareció el ser humano. ¿Podemos creer eso? Hoy en día tenemos ramas de la ciencia. Siempre hemos dicho pues que la historia utiliza bastante el apoyo pues de otras ciencias auxiliares, como habíamos visto en la clase anterior. Entonces, hoy en día hay ramas de la ciencia, como la paleontología, la genética, que estudia, pues la genética es una rama también de la medicina también, que gracias a los laboratorios, en fin, cada día pues ha estudiado la bioquímica y la biología molecular. Estas son pues ciencias actuales, modernas, y han demostrado que es imposible que la vida apareciera como resultado de la casualidad. Miren, no lo digo yo, lo dice también la ciencia. Estas ramas de la ciencia dicen que es imposible que la vida haya aparecido, pues,
de la casualidad. ¿Ya? Muy bien. Este es un dato muy importante también que usted tiene que también saber. No ha aparecido, pues, nada de la casualidad. ¿Mm? ¿Por qué? Aquí tenemos, por ejemplo, un empaquetamiento, el ADN, algo que está en cada uno de nosotros, pues, que contiene, pues, células, genes. Entonces, todo esto no podemos aceptar, pues, como dicen otras teorías, que, los seres vivos se crearon de la nada. Entonces, la ciencia dice, no, no puede haber nada de la casualidad. Por lo tanto, pues, nosotros tenemos pues que también creer también a estos aportes de la ciencia, que el ser humano, pues, no podemos aceptar, pues, que el ser humano ha evolucionado, que antes, pues, era un mono chimpancé. Pero lo que sí podemos aceptar, pues, que el hombre, cuando apareció en este mundo, pues, tenía que aprender a buscar sus alimentos, ¿m? Tenía que aprender, pues, a buscar un refugio donde descansar ante la lluvia, ante el calor, ante los truenos, en fin. Eso sí podemos aceptar, que el hombre ha ido, pues, cambiando y mejorando su forma de vivir. Entonces, ¿cómo vivían los seres humanos en los primeros tiempos? Los primeros seres humanos, aquí vemos, estamos hablando pues de hace miles de años, pues el hombre vivía de la caza, aquí está, de la caza. Entonces, la caza significa pues que el hombre pues va a ir en búsqueda de animales que no cría, que no los cría, sino son animales pues que viven pues en el medio ambiente, que están en el aire libre. Entonces el hombre va a cazarlos. También el hombre vivía de la pesca y de todas las plantas silvestres que recolectaba. Eso quiere decir que el hombre no sabía nada de agricultura. Lo único que hacía solamente es ir a los árboles o las plantas y los recolectaba pues para comer. Aún no sabía de agricultura. Y los hombres pues vivían en pequeños grupos nada más, llamados tribus. Tribus pues son pequeños grupos de 20, de 10 personas, 8 personas y nada más. Y también eran nómadas. ¿Qué significan nómadas? Pues significan que se desplazaban de un lugar a otro lugar. ¿Por qué? Una vez que lograban cazar a los animalitos en este lugar y al no encontrar más animalitos, se iban a otro lugar a buscar más animalitos. Eso significa nómada, que se desplaza de un lugar a otro en busca de alimento. ¿Dónde vivía? Vivía pues debajo del árbol, debajo de las plantitas o en las cuevas, como dice aquí, en las cuevas. Aquí, así vivían los primeros, pues, el hombre antiguo, ¿no? Vivía en las cuevas, no sabía todavía construir, no sabía hacer ladrillos, no sabía hacer casitas ni de piedra, ni de tronco, ni de nada. Vivía en las cuevas. ¿Por qué? A causa de la baja temperatura. Entonces en la cueva había un calorcito y ahí ellos pues se escondían, ahí vivían. También los primeros seres humanos aprendieron también a hacer armas de hueso, marfil y piedras. Un momentito, vamos a ver aquí. Hay una compañera que quiere entrar. A ver. Muy bien. Vamos a hacerle pasar. Entonces, miren, sus primeras herramientas y armas. Aquí vemos pues al hombre antiguo, miren cómo
aquí encontraron aquí este es un animal llamado pues el mamut, un animal grande, miren, aquí están sus colmillos. Entonces el hombre para comer tenía que usar pues de lanzas, de palos, pero para herir a este animal y para poder comer sus carnes, pues sus primeras armas lo hacían a base de piedras nada más. Piedras que contenían puntas, o si no también a los huesos, a los marfiles le hacían puntas y de esa manera pues era para, de esa manera pues se ayudaban para conseguir sus alimentos. Así vivían los primeros seres humanos en los primeros tiempos. Pero luego, poco a poco fueron mejorando y entonces hace 10.000 años, antes de Cristo, hace 10.000 años, entonces el hombre va a ir mejorando un poco su condición de vida. Entonces va a comenzar a hacer sus primeras herramientas de sílex. ¿Ya? Aquí vemos, esta es una piedra, el sílex es una piedra muy dura, aquí está, pero que se le puede dar forma. Se le puede dar una forma como lanza, como una punta, y entonces con la ayuda de esta piedra va a confeccionar pues instrumentos para dedicarlos a la pesca, va a hacer hachas también, hachas de piedra y artefactos de madera. También va a comenzar a construir canoas y va a hacer también sus arcos con sus flechas, que lo va a usar en sus casas. ¿Ven? Entonces el hombre hace 10.000 años ya comienza a mejorar, ya comienza a aplicar la sabiduría, la inteligencia. Y entonces dice, bueno, ahora voy a hacer una canoita para atraer más peces. ¿Ven? Entonces el hombre va dando uso a su inteligencia. De alguna otra manera, también el hombre dice, también ya no va a recolectar, también ahora va a plantar algunos productos. Algunos productos nada más. Entonces va a experimentar cambios y va apareciendo el sedentarismo. Muy bien. Entonces, a este periodo mesolítico que se llama, ese periodo que es hace más de 10.000 años, se le llama periodo mesolítico. Y aquí hay un cambio, miren. Aquí, en este periodo, el hombre comienza a hacer sus primeras viviendas. Ya no va a vivir en las cavernas, en las cuevas, sino va a hacer unas casitas hechas pues con las ramas de los árboles, con los troncos, o sea, va a hacer sus primeras casitas de madera. Entonces la sociedad, al hacer pues varias casitas, van a empezar a surgir las primeras familias. Aquí vive pues el papá, aquí vive el hijo, aquí vive el primo, el tío, entonces surgen las primeras familias, lo que son las colonias, o también llamados tribus. Pero aquí también pasaba algo también, el hombre todavía seguía siendo nómada estacional. Habíamos dicho pues que nómada significa se va de un lugar a otro lugar en busca de alimento. Aquí también, aquí se le dice nómada estacional porque en temporadas de frío se iba a otro lugar donde había pues calor y ahí pues de alguna otra manera podía recolectar frutas, en fin. Y entonces, y así, volvía de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro mismo lugar. Entonces así, dependía eso pues acá por las estaciones climáticas. Muy bien. De ahí viene otro periodo, el llamado periodo neolítico. Esto es 7.000 años antes de Cristo. El periodo neolítico, 7.000 años antes de Cristo. También a este periodo se le llama la nueva edad de piedra. ¿Por qué será la nueva edad de piedra? Vamos a estudiarlo ahorita. En este periodo neolítico, 7.000 años antes de Cristo, es un periodo de desarrollo tecnológico y social. Quiere decir, van a haber aportes que van a ayudar a mejorar ciertas áreas como la agricultura, la ganadería. Muy bien. Entonces,
Aquí, en este periodo neolítico, aquí neolítico, es cuando aparecen ya los primeros poblados, las tribus, ya ahora van creciendo, ahora se forman poblados, y van a aparecer aquí dos cosas: la agricultura, la ganadería y la metalurgia. Quiere decir que en este periodo el hombre, pues, ya no va a estar de un lugar a otro lugar buscando, pues, frutas, verduras, no. Ahora él va a saber ya a cultivar, ya va a saber plantar, ya conoce, pues, del tiempo, sabe qué época llueve, con la cual, pues, las plantas pueden crecer. ¿Mm? Y también sabe, pues, eh, cuánto tiempo demora en crecer cierto producto, como la papa, el maíz, la caña, en fin. Entonces, el hombre ya va, conoce la agricultura, comienza pues a crear pequeños canales, comienza a aprovechar el agua de los ríos. Entonces, ¿eso sucedió cuánto? Hace 7000 años antes de Cristo. ¿Ya? Y también aprende lo que es la ganadería. Ya no se va a dedicar a la caza. ¿Mm? Ahora va a aprender a criar sus animalitos. Va a hacer un pequeño establo, una pequeña granja, donde pues va a comenzar a criar animalitos. ¿Ya? A ver, aquí hay una compañerita. ¿Alguien quería participar? ¿Alguien quería dar una participación, un aporte aquí? ¿Mm? ¿Alguien levantó la manito, dijo: profesor, quiero dar un aporte? Muy bien, entonces sigamos prestando atención. No se olviden, en este periodo neolítico es cuando aparece la ganadería. ¿Ya? Entonces el hombre aprende a criar animalitos, ovejas, vacas, toros. Ahora ya comienza a criarlos desde pequeñitos hasta que sean grandes. ¿Mm? Y también algo muy importante, aprende la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? La metalurgia, pues, quiere decir, comienza a fundir minerales como el cobre, como el hierro. ¿Mm? Entonces, y de esa manera, ahora va a diseñar espadas, lanzas, en fin, diferentes armas para su defensa y también para la caza de alimentos y también pues para cortar para cortar la carne, ¿no? Entonces ya aprende la metalurgia. En este periodo neolítico es cuando también ya aprende a hacer el pan. Mire, entonces como ya ahora el maíz lo hacen secar, lo muelen y luego hacen la harina, en fin, usan el aceite y ya aprenden a hacer el pan. Hace más de 7000, 6000 años antes de Cristo. Entonces sigamos hablando un poquito más de este periodo neolítico. Aquí está, miren, la, aquí está lo que aparece en este periodo: la agricultura, la ganadería y la metalurgia. Aquí vemos, pues, por ejemplo, miren, cómo ya aprenden a moler el maíz, en fin, cómo aprenden a moler el maíz y de esa manera, pues, también, pues, a ver un momentito, aquí hay un alumno que quiere entrar. Muy bien. Ya está. Entonces, aquí vemos también, miren, un hacha, un mazo con una pieza de metal. Entonces ya aprende la metalurgia, como vemos aquí. Aquí vemos, miren. Esto fue lo que se ha podido encontrar, pues, estos restos, ¿no? Gracias a la arqueología se ha podido encontrar, miren, esto que se usaba para cortar las plantas, esto era como una pequeña hacha, esto eran como picos, como hachas, hechos pues de estos recursos minerales como son el cobre, el bronce y el hierro. Entonces, la metalurgia, los hombres pues comienzan a hacer armas y adornos de cobre o bronce hace más de 3000 años antes de Cristo. Adornos también.
Luego también el bronce, más que nada, es una aleación. Quiere decir, van a unir el cobre con el estaño y van a obtener el bronce, que es más duro que el cobre. Pero también van a conseguir otro metal mucho más duro todavía, llamado el hierro, que más que nada para producir herramientas más resistentes, ¿no? Entonces se llama la edad del hierro. Esto es en el periodo neolítico. Entonces ya hemos aprendido cómo vivían los hombres en los primeros tiempos. Ya hemos aprendido que el hombre vivía primero en las cavernas, no sabía nada de agricultura, no sabía nada de ganadería, ¿m? Y pues recién hasta los 7000 años antes de Cristo es cuando comienza pues a conocer la agricultura, la ganadería y la metalurgia. Entonces, ahora sí, una vez que ya han aparecido esas pequeñas tribus, esos pequeños asentamientos, van a comenzar ahora a aparecer las grandes civilizaciones, los estados. Entonces, esos pequeños pueblitos van a ir creciendo. Entonces, es cuando ya a ese periodo ya se le llama la Edad Antigua, que comprende pues entre los años 4000 antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo. Vamos a estudiar ahora la Edad Antigua. Ya después estaremos estudiando la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Es donde estamos hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, la Edad Contemporánea. Vamos a estudiar la Edad Antigua. Muy bien. La Edad Antigua, como habíamos dicho, comprende desde los 4000 años antes de Cristo, aquí está el nacimiento de Cristo, y finaliza en el año 476 después de Cristo. ¿Ya? Después del nacimiento de Cristo pasan 476 años y finaliza esta edad llamada Antigua. Ahora, aquí hay un dato muy importante. ¿Cómo empieza la Edad Antigua? Con la invención de la escritura. Nosotros habíamos estudiado pues, estos periodos, ¿no? Mesolítico, neolítico, el hombre antiguo. Pero, ¿cuándo empieza la Edad Antigua? Cuando el hombre inventa la escritura. Ahora usted dirá, profesor, hace más de 4000 años es cuando el hombre aprendió a escribir, a hacer las primeras letras, los primeros números. Sí, hace más de 4000 años antes de Cristo. Muy bien. Entonces, esa es la Edad Antigua. En la Edad Antigua, pues, ya cobra algo muy importante, un factor muy importante, la educación. Aquí vemos, por ejemplo, estos jeroglíficos que se encontraron gracias a la arqueología, cuando iba pues estudiando las pirámides, la esfinge, y en fin, a medida que iba descubriendo, iban encontrando pues estos jeroglíficos, que era una forma de escritura que usaban los antiguos egipcios. Miren. Entonces, esto representaba pues, por ejemplo, una actividad a que se estaba dedicando un lugar. Por ejemplo, en esta figurita, esto podía representar que este pueblo pues estaban criando aves, estaban dedicándose a la pesca, en fin. Cada figurita representaba pues una acción, representaba pues una actividad o un hecho que pues los pobladores, que las civilizaciones de aquellos tiempos los representaban de esta manera. De esta manera entonces va apareciendo la escritura. Y también hay otras culturas, esta es otra cultura también, la Mesopotamia, por ejemplo, también iba representando también de esa manera cantidades, letras, expresiones de esta manera. Esto también creo, también, si no me equivoco, es una expresión también de una civilización antigua, los romanos. Miren, entonces, en la Edad Antigua nace la escritura.
y nace también la educación, dirigida más que nada pues a las clases más altas. Era un gran privilegio pues aprender las escrituras. Muy bien. ¿Qué otra cosa más pasa en la Edad Antigua? ¿Cuáles fueron esas primeras civilizaciones en la Edad Antigua que vamos a estudiarnos? Bueno, las primeras civilizaciones son la Mesopotamia, es donde está el actual país de Irak. Esta es la cuna de la civilización. Aquí en este lugar es donde se encuentran pues las primeras grandes ciudades en Mesopotamia, cuna de la civilización, donde pues estaban los pueblos de los asirios, sumerios, babilonios, en fin. También ha habido otra gran civilización, Grecia. También está el imperio pues romano, también una gran civilización. También aparecen también los fenicios, que también se encontraba cerca a Mesopotamia. Los fenicios pues eran navegantes, hombres que conocían de comercio y también pues construyeron grandes ciudades. También está la cultura hebrea, que habla pues de Abraham, de Isaac, de los profetas, de los jueces, en fin. Todo esto pues corresponde a, esta civilización hebrea, ¿no? Los actuales, donde se encuentra el actual país de Israel. También aparece otra gran civilización, Egipto. Aquí vemos, y como muestra de ello, pues han quedado sus pirámides, la esfinge, las tumbas donde colocaban pues los cuerpos de los faraones. Entonces, estas grandes civilizaciones son las que aparecen en la Edad Antigua. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos hablar acerca de la Edad Antigua? Vamos a ver. En la Edad Antigua, o sea, hace 4000 años antes de Cristo, es cuando aparecen pues las diferencias en las clases sociales. Quiere decir, en esas civilizaciones, en esos pueblos, va a haber una persona quien va a tener el poder, el control. Puede ser pues un faraón, un emperador, un rey, un líder, en fin. En cada una de las civilizaciones que habíamos dicho anteriormente, aparece pues un líder, un jefe. Aquí vemos, por ejemplo, la tumba de un personaje llamado también el faraón. Este viene a ser pues llamado, él se llamaba Tutankamón. Entonces su ataúd pues era prácticamente de oro. Entonces este privilegio que se le dio a este personaje pues lo ubican pues que tenía un cierto poder sobre su pueblo. Entonces, en la Edad Antigua aparecen pues las diferencias en las clases sociales. Emperadores, debajo de ellos estaban la nobleza, debajo de la nobleza estaban pues los sacerdotes y en último lugar pues estaban el pueblo, ¿no? Los agricultores, los ganaderos, los artesanos, en fin. Aquí vemos pues un emperador. Aquí también Profe, vemos griegos, romanos también. Sí, a ver, una participación de un compañero. Sí, adelante. no, profesor, le quiero decir algo un poco fuera del tema. ¿Se A puede ver, decir? vamos a ver un momentito. No sé, que una amiga me está diciendo que Ariana Salas está en sala de espera. A ver, vamos a ver quién es. Vamos un momentito. Vamos a poner quién está. A ver. Muy bien. Ya está ya. Ahora, sigamos con la clase. A ver, sigamos con la clase. Profesor, Sí, le quería decir que el rey de Egipto se llamaba Tutankamón. claro, el faraón, pues, ¿no? Tutankamón. Tutankamón. Perfecto. Así es. Y también en la Edad Antigua es cuando aparecen también los grandes ejércitos. Estas civilizaciones, pues, se van a militarizar, van a armar grandes ejércitos.
van a hacer uso de la espada, del caballo, en fin, de los primeros coches, en fin, donde se trasladaban pues los soldados, los grandes guerreros. Eso pues sucede en la Edad Antigua. ¿Qué más pasó en la Edad Antigua? Aquí está. En la Edad Antigua también es cuando comienzan a hacerse los grandes inventos. Y uno de ellos fue la rueda. ¿Cuándo aparece eso? En la Edad Antigua. Entonces, en la Edad Antigua, el hombre pues comienza a hacer uso más de su inteligencia y de su sabiduría. Entonces, el hombre cada día va inventando, va creando nuevas cosas. Entonces, a medida que pasan los años, se conocen nuevas y mejores maneras de fabricarlos. ¿Con qué intención se hacían estos inventos? Con la intención de facilitar la vida del hombre. Por ejemplo, al inventar la rueda, se crean pues los primeros medios de transporte, los coches. Gracias a estos coches, pues ahora ellos van a poder transportar sacos, cantidades de sacos, donde están pues los productos agrícolas, cereales, verduras, carnes, lo que antes ellos los tenían que cargar sobre la espalda, ahora lo van a poder trasladar a través de estos cochecitos. Entonces, ¿los inventos para qué sirven? Para facilitar la vida del hombre. Cuando uno crea algo, lo que se busca más que nada es que sea que le dé un beneficio al ser humano. Con eso es pues que se hacen los inventos. ¿Qué más se hizo? La polea. ¿Qué será la polea? Pues la polea sirve pues para levantar objetos pesados del suelo también. Aparece la moneda. Como el hombre pues ahora produce grandes cantidades agrícolas, en fin, va a vender sus productos a otros pueblos y van a hacer uso de la moneda y también el faro. Como ya también eran grandes navegantes, entonces van a también usar faros, van a colocar pues en la parte alta de los faros colocaban unas telas amarrados en un palo, mojados en aceite, y entonces los barcos cuando iban llegando a los puertos, desde muy lejos veían una llama de fuego y sabían pues que ahí se encontraba un puerto. Entonces para eso inventaban el faro. Y también van a inventar técnicas en la agricultura. Quiere decir, van a aprender pues a la creación de canales, de acueductos, van a crear también herramientas para abrir el suelo, picos, lampas, en fin. ¿Qué le va a ayudar a mejorar? La agricultura. Muy bien, muchachos, hasta aquí pues hemos aprendido lo que es la Edad Antigua y cómo empezó viviendo el hombre en los tiempos antiguos. Se ha dejado también un trabajo que lo vamos a estar enviando también a su cuenta en el CIENET, donde usted pueda colocar las primeras civilizaciones y la Edad Antigua. Y también hay algunas actividades y trabajos. Bueno, pues, hoy hemos aprendido la gran importancia, pues, de la historia en una sociedad. Asimismo, también hemos aprendido acerca de la Edad Antigua y cómo también vivían los hombres en los primeros tiempos. Espero pues que todo este trabajo te haya sido útil para el enriquecimiento de tus conocimientos y aprendizaje, que te van a ayudar para el presente y para el futuro. Bueno, pues hasta aquí, muchísimas gracias y vamos ahora sí a